El niño, a su vez, se siente completamente mal, como una víctima de los que quieren enseñarle. Él los ve desde su propio ángulo, está despierto, percibe los agregados psíquicos de sus parientes, de sus hermanos, etc. Visualiza también a sus propios agregados que entran y salen del recinto dando vueltas a la cuna. A veces las visiones son tan espantosas que el niño no puede menos que llorar aterrorizado. Entonces los padres no entienden estas ocurrencias del infante. A veces acuden al médico o en el peor de los casos van en busca de algún espiritista o medium de mal agüero que logran arreglar el caso. Ese es el caso insólito en el que vive la humanidad dormida. En todo caso, el pobre infante es víctima de todas esas locuras de los mayores. A él, con paciencia, le toca soportar el látigo de los verdugos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Posteriormente, cuando ya la humana personalidad está formada, que es a partir de los 7 años, comienzan a entrar en el cuerpo del infante todos esos agregados psíquicos inhumanos que le pertenecen. Entonces se notan cambios en la criatura, se vuelve molestosa, celosa, iracunda, etcétera, 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 y otras tantas cosas más. Es lamentable esto, ¿verdad? Pero al fin, el que era niño se volvió adulto, las cosas cambiaron, ya no es el niño juguetón autoconsciente de otros tiempos, ahora es el bribón de la cantina, el negociante, el lujurioso, el hombre celoso, el codicioso, el goloso, el perezoso, etc. Es claro que la criatura se horrorizaba al ver al adulto. Ahora el niño se ha vuelto adulto y lo peor del caso es que se le ha dormido la conciencia. Ya no es capaz de mirarse con horror a sí mismo. En realidad, de verdad, cada uno de los agregados psíquicos que surgen en nosotros tiene determinados compromisos. Podríamos decir sin exageración alguna que el ladrón, por ejemplo, lleva dentro de sí una cueva de ladrones, cada uno de ellos con múltiples compromisos en distintos días, horas y lugares, que el fornicario irredento carga en su interior y, para colmo de los colmos, una casa de citas, que el homicida obviamente lleva en su psiquis un club de asesinos, y cada uno de estos en el fondo carga sus compromisos, que el mercader lleva en el fondo una plaza de mercado, etc. Mas, ¿cómo se teje y desteje nuestro propio destino? Muchos dijeron, Gurdjieff, Ouspensky, Nichols, etc. Muchos comentaron sobre tales aspectos de la ley de recurrencia, pero nosotros en el terreno de la investigación hemos ido más lejos. Conocemos a fondo la mecánica viva de la ley de la recurrencia. Y esto es muy importante. Es una ley en la cual todo se repite tal y como ocurrió anteriormente. Un sujeto X, por ejemplo, que en pasada existencia fuera, dijéramos, adúltero y hubiese dejado a su mujer por otra dama, es claro que al renacer trae en su psiquis el yo del adulterio. El mismo que cometiera el delito. Este
no podrá expresarse en los primeros años. Por ejemplo, indubitablemente, el yo del adulterio aguardará en el fondo de la psiquis, dentro del terreno de lo infrahumano, en las esferas subjetivas, a que llegue la consabida edad de los famosos 30 años. Cuando tal edad llegue, este yo resurgirá con gran fuerza y se apoderará del intelecto, del centro emocional y del centro instintivo sexual de la máquina humana para ir a buscar a la dama de sus ensueños. Antes se habrá puesto en contacto telepático con el ego de aquella dama, posiblemente hasta se hubiera dado cita en algún lugar de la ciudad, tal vez en un parque o en una fiesta, y es obvio que viene después el reencuentro. Pero lo interesante es ver cómo ese ego puede hablar al intelecto, mover a los centros emocional y motor de la máquina y llevársela precisamente al lugar donde tiene que encontrarse con la dama de sus ensueños. Inevitablemente el mismo proceso se realizará en ella y la escena se repetirá otra vez tal como sucedió. Supongamos que un caballero XX en una cantina se peleó en la pasada existencia con otra persona, con otro hombre, por tal o cual motivo. ¿Creen ustedes que por el hecho de que el cuerpo físico dejó de existir, aquel yo va a desaparecer? No, simplemente continuará en la dimensión desconocida. Pero al renacer el ego, al retornar, al volver a tomar un nuevo cuerpo, llegará el momento en que podrá entrar en actividad. Aguardará la edad en que sucedió el hecho en la pasada existencia. Si fue a los 25 años, aguardará hasta los consabidos 25 años. Permanecerá en el fondo de la psiquis. Entre tanto, y cuando llegase el momento, obviamente se apoderará de los centros de la máquina humana para repetir tal hazaña. Antes, se habrá puesto en contacto telepático con el otro sujeto XX y se habrá dado cita, posiblemente en otra cantina. Allí al mirarse se reconocerán, se herirán mutuamente con la palabra y el hecho se repetirá. Veamos cómo por debajo de nuestra zona conscientiva y de nuestra capacidad razonativa se realizan distintos compromisos. Así es como la ley de recurrencia trabaja. Esa es la mecánica de tal ley. Claro está que miradas las cosas de este modo, de esta manera, no tenemos en verdad lo que podríamos denominar libertad total, libre albedrío. Es muy poco el margen que tenemos de libre albedrío. Es muy poco el margen de libertad que nosotros poseemos. En realidad, de verdad, estamos metidos dentro de la mecánica de la recurrencia y esto es lamentable. Si un hombre no trabaja sobre su propia vida, ese hombre está perdiendo el tiempo miserablemente. ¿De qué modo podríamos nosotros liberarnos de la ley de la recurrencia? Pues trabajando sobre nuestra propia vida. Incuestionablemente, nuestra propia vida está compuesta de dramas, tragedias y comedias. Las comedias son para los cómicos, las dramas para las personas normales, comunes y corrientes, y las tragedias para los perversos.
En los misterios de antaño no se aceptaba a ningún trágico. Se sabía que éste era castigado por los dioses y obviamente el guardián lo rechazaba con la punta de la espada. ¿Qué necesitamos? ¿Que necesitamos disolver los yoes? Eso es lógico. Estos son los actores de las comedias, dramas y tragedias. ¿Podría haber acaso una comedia sin cómicos? ¿Podría existir un drama sin actores? ¿Creen ustedes, vosotros, que podría desarrollarse en cualquier escenario del mundo alguna tragedia sin trágicos? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, si queremos cambiar nuestra propia vida, ¿qué debemos hacer? No nos queda más remedio que disolver a los actores de las comedias, dramas y tragedias. ¿Y quiénes son esos actores? ¿Dónde viven y por qué? Les decimos en verdad que esos actores son del tiempo, que en realidad cada uno de esos actores viene de antiguas edades. Si decimos que el yo es un libro de muchos tomos, estamos aseverando una gran verdad. Si afirmamos que el ego viene de muchos ayeres, es cierto. Entonces el ego es tiempo. Los yoes personifican al tiempo. Son nuestros propios defectos, nuestros propios errores, contenidos en el reloj del tiempo. Son el polvo de los siglos en el fondo mismo de nuestra psiquis. Cada uno conoce la didáctica precisa para la disolución de esos elementos indeseables que llevamos dentro. Consigue insólitos progresos. Se hace indispensable, urgente e inaplazable conocer con exactitud la didáctica. Solo así se hace posible la desintegración de esos elementos indeseables que llevamos dentro. En una ocasión nació un iniciado en algún lugar del mundo. Este se desenvolvió en un hogar delicioso, donde solamente reinaba la armonía, la sabiduría, la riqueza, la perfección, el amor. Llegó un momento en que aquel hombre, a través de las diversas técnicas y disciplinas de la mente, consiguió el autodescubrimiento. Entonces, con horror, se dio cuenta de que llevaba en su interior elementos abominables. Comprendió que necesitaba de un gimnasio especial, de un gimnasio psicológico. Es claro que en aquel ambiente de perfección no existía tal gimnasio, y no le quedó más remedio que abandonar la casa de sus padres y situarse por allí en los suburbios de cualquier ciudad. Se creó asimismo el gimnasio psicológico, un gimnasio que le permitió el autodescubrimiento de sus propios defectos. Claro, desintegró los agregados psíquicos y se liberó. En verdad que las peores adversidades nos ofrecen las mejores oportunidades. Unos se quejan de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Otros protestan contra la mujer, contra los hijos. Aquellas hablan con horror de su marido, etc. Y piden naturalmente un bálsamo para sanar
su dolorido corazón. Hasta ahora no se ha visto ni siquiera de alguien que esté contento con tales situaciones tan adversas. Todos protestan. Y esto es lo lamentable. No quieren el gimnasio psicológico. Antes bien, quisieran huir del mismo. Y en realidad decimos, pobre gente, no saben aprovechar el gimnasio psicológico. Quieren un paraíso. No quieren entender la necesidad de las adversidades. No quieren sacar partido de las peores oportunidades. En verdad que no desean el autodescubrimiento. Cuando uno quiere autoconocerse, es en estos gimnasios del dolor donde los defectos que uno lleva escondido afloran inevitablemente. Defecto descubierto en tales situaciones debe ser trabajado profundamente en todos los niveles de la mente, cuando en realidad, de verdad, se ha comprendido tal o cual error de tipo psicológico, está ciertamente listo para la desintegración. Elección, cambio y decisión. Esta es la disciplina para desintegrar el ego, para que en la vida de cada uno haya un cambio integral. El soltero como quiera que no posee el vaso hermético, es obvio que tampoco puede trabajar en la novena esfera, pero sí puede de todas maneras apelar a Dios Madre, nuestra Divina Madre, la Virgen del Mar, Stella Maris, a ese fuego viviente y filosofal que se halla latente en toda materia orgánica e inorgánica. Allá en el Indostán, en el Oriente, se le llama Kundalini. En el cristianismo ortodoxo se le llama Virgen María. Si uno apela a este tipo de energía, si concentra su corazón, su mente y sentimientos más profundos en ella, será asistido. Estamos seguros de que ese ígneo poder podrá reducir a cenizas, a polvareda cósmica, a polvo el agregado psíquico en cuestión. Ahora bien, conviene saber que el poder serpentino anular que se desarrolla en el cuerpo del asceta, que está trabajando sobre la muerte, multiplica su poder mediante la fuerza electrosexual, precisamente en la forja de los cíclopes, magia sexual.